Hermanos y hermanas, que el Señor las bendiga, que la gracia y la paz del Señor sea en cada uno de nuestros corazones en el día de hoy. Seguimos en este hermoso curso de bibliología, conociendo las escrituras, el estudio del canon, de la formación del canon bíblico. Ya vamos ya en la clase número 8 y en esta clase el día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante que es de vital importancia para saber cómo es que realmente eh, son realmente, si es que son 66 los libros sagrados o son 67, 77 como dice la Iglesia Católica. Hay muchos puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. El tema de hoy es el canon bíblico y la preservación de la Biblia. Sí, en la clase anterior estuvimos viendo cómo Dios a lo largo de las eras, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años y a lo largo de los milenios ha ido preservando su palabra, porque Dios es el que preserva su palabra. Nunca debemos olvidar que cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, nunca debemos olvidar que lo que está escrito en esas hojas, en esos libros, es la palabra de Dios. No que contenga la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, la Biblia. Nunca hay que olvidarse de esto, que la Biblia contiene la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Ahora hay un punto importante también que debemos analizar, y este punto es que es de vital importancia entender el tema del canon bíblico. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia fue compuesta durante un periodo de 1500 años aproximadamente, 1500 años, y por medio de más de 40 autores, esto es impresionante, un periodo de tiempo muy prolongado, casi 2 milenios, 1,5 milenios aproximadamente, y no fue solamente escrita por una sola mente humana, sino que hubieron muchos autores humanos, que fueron alrededor de 40 personas, las cuales tuvieron el honor y el privilegio de escribir las Sagradas Escrituras. Ellos fueron los 40 agiógrafos, los santos hombres de Dios que tuvieron el privilegio de escribir las Sagradas Escrituras, y cada uno de ellos realizaron diversos autógrafos, que eran los escritos originales de cada texto, de los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Si bien es importante entender esto, es que en realidad la Biblia es la obra de un autor divino. Si bien fue escrita, como veíamos, por 40 personas, por 40 podríamos llamar también personalidades, personas que tenían su punto de vista, su cosmovisión, su personalidad, sus temores, sus anhelos, sus dificultades, sus contextos histórico-culturales, porque fue a lo largo, fueron 40 personas, 40, alrededor de 40 autores, de 40 geógrafos, y ellos vivieron en un periodo aproximadamente de 1500 años. Y esto es impresionante cómo en un periodo, en un transcurso tan amplio de tiempo, más de un milenio, Dios ha sido fiel y sigue preservando su palabra. Fue Él, a través del Espíritu Santo, que en todo momento estuvo supervisando la redacción y la escritura de la maravillosa palabra de Dios. Es importante entender todo este tipo de detalles porque si bien es importante entender todo esto, que la Biblia es obra de un autor divino, comenzando con el relato de la creación del Génesis, del capítulo 1, el capítulo 2, escrito por Moisés alrededor del año 1405. Esa es la fecha que aproximada, no es 100% exacta, pero es un aproximado del año 1405 a.C., en la cual Moisés escribe el primer autógrafo y lo hace en medio del desierto. Y esto es importante entender que Moisés lo hace, Moisés es el primero que recibe la orden de escribir la palabra de Dios y lo hace por mandato explícito de Dios. Muy importante entender esto. También hay que analizar y dándonos cuenta que
Desde que se comienza a escribir el año 1405 aproximadamente antes de Cristo y extendiéndose hasta la descripción de la eternidad futura. Por ejemplo, si uno va al libro de Apocalipsis y lee el capítulo 21, el capítulo 22, allí se demuestra con gran asombro, con gran eh, énfasis de la gloria venidera que nos promete nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos en todo esto el trabajo de inspiración que realiza el Espíritu Santo y no lo hizo de la noche a la mañana, sino se demoró 1,5 años aproximadamente en la conformación de todo el canon bíblico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahora, si bien por parte del apóstol Juan, que fue el que escribió el último de los libros del Nuevo Testamento, fue escrita en torno, se dice que fue aproximadamente el año 94, entre el año 94 y el año 95 después de Cristo, que fue el último escrito santo, el último autógrafo que fue escrito del Nuevo Testamento. Si bien Dios, debemos entender que si bien Dios ha revelado progresivamente su persona y propósitos en las escrituras inspiradas, no entregó toda la revelación en el primer libro que reveló, sino que fue a través de una revelación progresiva. Dios se fue revelando paulatinamente como así Él lo quiso. Ahora, ¿por qué no entregó toda la revelación instantáneamente? Los 66 libros, la primera vez, el año 1400, aproximadamente 1405 a.C., fue porque era su voluntad que se había de tomar un tiempo, aproximadamente casi 1,5 años, en conformar y en revelarnos toda su revelación de forma progresiva y todo lo que Él quiso mostrarnos, todo lo que Él quiso enseñarnos, todo lo que Él quiso darnos a conocer, compartirnos a nosotros, los seres humanos, para que le podamos conocer y podamos tener acceso a esta bendita palabra en la cual encontramos a Dios, su carácter, su hermosura y el hermoso, santo y precioso y maravilloso Evangelio. Es importante también entender que todo esto plantea una importante pregunta que nosotros deberíamos formularnos. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos saber qué escritos sagrados tenían que consignarse en el canon de las escrituras y cuáles debían de excluirse? Esta es una muy buena pregunta que deberíamos hacernos. Y lamentablemente, por falta de conocimiento, hay algunos que erradamente, con mucha desinformación, dicen que cuando se canonizaron los 66 libros de la Sagrada Escritura, que habían cientos de libros, los colocaron todos, hicieron un concilio, supuestamente, los colocaron en una mesa y patearon la mesa y todos los que quedaron arriba de la mesa se dieron a conformar que justamente fueron 66, otros dicen que fueron 77, justo 77 que quedaron arriba de la mesa fueron los que conformaron el canon bíblico, lo cual es una completa, lamentablemente, falacia. Es una completa falacia, demuestra la ignorancia de muchas fake news y de mucho error y falta de conocimiento que circula, especialmente en Internet y especialmente en TikTok. Usted nunca, si quiere aprender teología, nunca busca en TikTok, a menos que sea una página muy seria, pero en ese tipo de páginas no va a encontrar estudios serios de la palabra de Dios. Debemos entender que eso es completamente mentira. No fue que de la noche a la mañana juntaron cientos de libros y que levantaron una patada a una mesa y los que quedaron fueron solamente los que terminaron siendo inspirados. Así no fue el proceso de inspiración, así no fue el proceso de canonicidad de la Sagrada Escritura. Fue mucho más complejo, fue mucho más profundo que lo que algunos erróneamente y de forma falaz tratan de inventar y de hacer creer a la gente. Por eso que con este curso de bibliología nosotros vamos a tener las herramientas con las cuales debatir y con las cuales enseñar al mundo cuando nos presenten y nos digan, no, si la Biblia solamente fue un libro escrito por hombres, fue un invento de hombres, un invento humano para ganar plata, para ganar dinero, que es lamentablemente el argumento más usado para referirse a las Sagradas Escrituras. Si bien es importante entender que
la Sagrada Escritura tuvo un proceso de formación que duró mucho tiempo. Y el proceso de canonización duró aún mucho más, se extendió en el tiempo. Si bien, como veíamos, al hacernos esta pregunta, ¿cómo podemos saber qué escritos sagrados tenían que consignarse en el canon bíblico y cuáles debían excluirse? Debemos entender que a lo largo de los siglos se utilizaron tres principios ampliamente reconocidos para validar los escritos que constituían la revelación divina e inspirada. No fueron al azar, no fueron pateando una mesa, no fueron eh, porque sí, sino que todo tuvo un proceso que estuvo debidamente muy bien desarrollado y fue guiado en todo momento. Debemos entender que en todo momento fue guiado por Dios, por el Espíritu Santo, porque es Dios el que preserva su santa y bendita palabra. Debemos entender entonces que en primer lugar, el documento en cuestión que estaban proponiendo para canonizar debía de haberlo escrito un reconocido profeta o apóstol. Ese era uno de los requisitos fundamentales que debía tener cualquier escrito bíblico para considerarse canónico. Ahora, o alguien relacionado con este tipo de personas, como por ejemplo los libros de Marcos y de Lucas. Recordemos que Marcos no fue un apóstol y Lucas tampoco fue un apóstol, sino que ellos hicieron una recopilación, una investigación, una recopilación, y el Espíritu Santo los inspiró y los usó para comunicar y poder escribir uno, o sea, escribir dos de los cuatro evangelios, uno de Lucas y el otro de Marcos. Si bien debemos entender que, por ejemplo, Hebreos, Santiago y Judas, en segundo lugar, el escrito no podía disentir de textos anteriores o contradecirlos. Ahí había un resultado, una investigación ya más profunda, porque una investigación teológica, por ejemplo, no podía, para poder canonizar un libro. Y por ejemplo, si decían, no, supuestamente tenemos el libro, no sé, pues del apóstol. Por ejemplo, no podían decir ellos, no, aquí tenemos, por ejemplo, si una comunidad presentaba, por poner un ejemplo, el apóstol, el Evangelio de Felipe. Si este evangelio, supuestamente era el evangelio de Felipe, tenía que ser, cumplir esta serie de requisitos que eran bien rigurosos y la doctrina que estaba contenido dentro de este texto tenía que ser completamente estar en armonía, tenía que estar en perfecta y completa armonía con la universalidad de la palabra de Dios y de la doctrina teológica que en ella se encuentra. No podía haber contradicciones o que deliberadamente, por poner un ejemplo, que negaran, por poner un ejemplo, la divinidad de Cristo, por ejemplo. Si un texto negaba la divinidad de Cristo, inmediatamente era descartado como un texto santo, como un texto que era digno de entrar en el canon bíblico. Ahora, si bien hay algo muy importante también, que por ello, en los varios concilios que se convocaron para tratar la cuestión del canon, la canonicidad de un determinado libro no se sometía a votación, sino que se reconocía universalmente con posterioridad que Dios era su autor y que formaba parte de la Biblia. Por ejemplo, en cuanto al Antiguo Testamento, en el tiempo de Cristo, la comunidad judía había recibido y reconocido todo el Antiguo Testamento. Si bien la redacción del Antiguo, por ejemplo, del último libro de Malaquías, había concluido ya para el año aproximadamente en el año 430 a.C., es donde se redacta, donde se escribe este maravilloso autógrafo, lo cual es el libro del profeta Malaquías, que fue el último de los textos inspirados antes de la llegada del Mesías. Y es a partir de este momento, del año 430 aproximadamente, cuando se determina y comienza a producirse un fenómeno muy, muy importante, más que fenómeno, fue Dios así lo permitió, que fue el periodo que se llama el periodo de los 400 años de silencio, que en estos 400 años Dios no habla a su pueblo a través de profetas, no se levantan más profetas hasta la llegada del Juan el Bautista, que sería el nuevo profeta del Nuevo Testamento, que se levanta, que Dios lo levanta, anunciando la llegada del Mesías.
E incluso antes de la llegada de Juan, Dios trae palabra a un hombre, a un sacerdote en el templo, el cual era el papá del profeta Elías. Si bien es muy importante entender todo esto, porque debemos de entender que no fueron escritos, que no fueron añadidos al canon bíblico de forma caprichosa o por, como podríamos decir, por motivos políticos o por diferentes agendas ideológicas o políticas. No, fue Dios en todo momento que estuvo supervisando el proceso, cada uno de los procesos de la canonicidad de cada uno de los santos libros, de los 66 libros que componen la Biblia que nosotros tenemos. Ahora, si bien es importante entender lo siguiente, que el canon del Antiguo Testamento, reconocido en el tiempo de Cristo, ¿no es cierto?, se conforma al Antiguo Testamento de las Biblias protestantes de nuestros días y no contiene la apócrifa. Este grupo de 14 libros extrabíblicos, que es muy importante, y ahora vamos a ahondar en ese detalle, son 14 libros extrabíblicos escritos después de Malaquías y añadidos al Antiguo Testamento en la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo llamada la Septuaginta. Es muy importante esto. Lo que quiere decir esto, la Biblia que nosotros, los protestantes, tenemos y que todo el mundo evangélico tiene, contiene 66 libros inspirados por Dios. Hay una Biblia que son las Biblias católicas, a diferencia de las Biblias protestantes, ellas tienen 77 libros. ¿Por qué tienen 77 libros? Porque ellos tienen todos los que se denominan como los libros apócrifos. Y son más conocidos como los deuterocanónicos. ¿Qué significa esta palabra deuterocanónico? La palabra deutero significa segundo y canónico, canon o medida, que quiere decir que conforman parte del segundo canon, que no conforman parte del primer canon. El primer canon que se lleva a cabo para, podríamos decir, para de una forma establecer cuáles eran los libros que comprendían realmente el Antiguo Testamento, se realiza en un lugar de Israel, el cual se llamaba Yamnia. El segundo canon, que se realizó en Alejandría, fue allí donde se añadieron todos estos libros, todos estos textos, que son los que actualmente, por ejemplo, usted lo puede encontrar en cualquier Biblia católica, que son los famosos apócrifos o deuterocanónicos. ¿Cuál es la diferencia que tienen estos libros con el resto? La diferencia es que todos fueron escritos en el periodo de lo que los teólogos llaman el periodo de silencios, que son los 400 años que hay desde el último libro que fue inspirado del Antiguo Testamento, el cual fue el de Malaquías, al Nuevo Testamento, al año cero prácticamente. Y en este recorrido empezaron a formularse diversos libros que no son 100% herejes, pero no son escritos santos. Eh, por ejemplo, por nombrar algunos, están, por ejemplo, primera, segunda, tercera de Macabeos, por ejemplo, Tobías, hay eh, hay la segunda parte del libro de Daniel, y hay muchos libros que son libros apócrifos o son deuterocanónicos que no son libros canónicos. Y al decir que no son libros canónicos, quiere decir que no son libros que son inspirados por Dios. Es por eso que nosotros, los protestantes, los evangelios, el mundo evangélico, no reconoce los 76 libros, no reconoce esos 14 libros que son apócrifos, sino solamente reconoce 39 libros del Antiguo Testamento, que era la famosa Tanakh hebrea, la Torá, los Ketubín y los Neveín, que pertenecía al grupo de lo que era reconocido y aceptado por la Biblia hebrea por los mismos hebreos, porque se llamaba Tanakh. Podríamos decir, un acróstico de las diferentes palabras que conformaban. La primera era la Torá, que eran los 5 libros de Moisés, los segundos eran los Nevi'im y los últimos eran los Ketubín. Nevi'im viene de la palabra Neví, que significa profeta, que quiere decir todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, y los Nevi'im y los Ketubín, que eran los escritos.
Un ejemplo, por ejemplo, de la Torá, por ejemplo, los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, que conforman la Torá, que son Génesis, Éxodo, eh, Levítico, Números y Deuteronomio. Después, dentro de los Ketubín, encontramos, por ejemplo, los Ketubín que son los escritos, podríamos encontrar, no sé, primera, segunda de Crónicas, primera, segunda de Reyes, y todos ese tipo de libros que son escritos, y los Nevi'im, que son los profetas menores, y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento que nosotros podemos encontrar ahí. Dentro de los Ketubín podemos encontrar los Salmos, los Proverbios y una serie de libros más. Así se conformaba, así estaba establecido la distribución del canon del Antiguo Testamento por los judíos, que eran y conformaban 39 libros, los 39 libros que nosotros conocemos. La diferencia es que ellos eran dos menos, pero ¿por qué eran dos menos? Porque ellos no tenían separados, ya, primera y segunda de Crónicos, sino que ellos lo tenían en un solo rollo, por decirlo así. El rollo de primera y segunda de Crónicas era un solo rollo que conformaba el libro de las Crónicas. Por eso cuando uno lee el Antiguo Testamento dice todas estas cosas y muchas más están escritas en los libros de las Crónicas de los Reyes. Y por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes también conformaban un solo rollo que eran un solo libro. Pero al final, analizando y uno por uno, comprendían los mismos 39 libros que nosotros tenemos hasta el día de hoy del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se encontrarán los otros que son los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. Ahora es importante también analizar lo siguiente, que en cada uno de los inspirados y sagrados libros del Antiguo Testamento, la mayoría de ellos, en aquel tiempo, los rollos eran guardados en las sinagogas, con mucha diligencia, con mucho cuidado, con mucho temor y con mucho temblor. Y eso es algo rescatable de los judíos hasta el día de hoy. La veneración, y más que veneración, el respeto y la solemnidad con la cual ellos tratan la Torah, la palabra de Dios, la Torah, los Nevi'im y los Ketubim. Si bien es importante entender que la primera traducción, porque esta fue una traducción, y vendría siendo prácticamente la primera traducción que se hace del hebreo al latín, es la famosa Biblia, la cual es la Septuaginta, o más conocido como la versión de los 70. ¿Por qué le llaman Septuaginta? ¿Por qué le dice la versión de los 70? Se le llama Septuaginta porque su nombre Septuaginta significa 70 en latín o en griego. Debemos entender también que esta Biblia tenía los 39 libros, ¿ya? Venían los 39 libros en esta traducción, no era Biblia todavía, solamente era el canon del Antiguo Testamento, lo que los judíos en aquel entonces tenían a disposición. ¿Y por qué se llama Septuaginta? Se llama Septuaginta porque se le denomina la versión de los 70, porque hubo un rey que quería tener una copia. En Alejandría, en la biblioteca de Alejandría estaban los mayores. En ese momento el rey Ptolomeo envía a Jerusalén que enviaran a 6 escribas, 6 eruditos de cada una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Entonces, que se le llama la versión de los 70, en realidad no fueron 70 justo los que realizaron la traducción de la Septuaginta, la cual era la Torá, los Ketubim, los Nevi'im, al idioma griego, sino que también debemos entender que eran 6 por cada tribu, que eran 72, conformaban 72, y la misión que ellos tenían era traducir la Torá al griego. Ahora, si bien cada uno de estos 6 escribas tenían que primero tener una preparación bien amplia, ser erudito primero en hebreo, su lengua materna, ser unos copistas excepcionales, y aparte tenían que tener conocimiento también en griego. Por eso que el rey Ptolomeo quería tener en su gran biblioteca de Alejandría
quería tener una copia también de las Sagradas Escrituras de los hebreos. Es por eso que manda y solicita la conformación de que le hicieran una traducción a él. Y por eso se llama que esta es la primera traducción a otro idioma de la Torá, de los Nevi'im y de los Ketuvim. O sea, de la ley, de los profetas y de los escritos, lo cual conforman los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora, si bien porque se utiliza en cierta parte y se habla que la Septuaginta fue la primera que añadió estos libros deuterocanónicos, extrabíblicos, se dice que había un apartado al final de los 39 libros, ya terminando con Malaquías, y que decía que eran solamente otros escritos, pero no eran inspirados. Entonces, entendiendo esto, debemos de entender también que es de suma importancia, es de suma importancia para nosotros como cristianos que entendamos y que comprendamos lo maravilloso, lo precioso, lo perfecto que es nuestro Dios y cómo nuestro Dios bendito, nuestro Dios todopoderoso, nos ha entregado la palabra de Dios, que fue algo que costó mucho tiempo. Dios, a través de su revelación progresiva, fue paulatinamente, continuamente y a lo largo del tiempo, fue entregando y fue revelando todo lo que Él quiso revelar al hombre para que nosotros pudiéramos conocerle cada día más y más. Ahora, volviendo al tema, debemos entender que aunque rechazados estos textos, los deuterocanónicos, porque eran textos espurios, se consignan en ciertas versiones de la Biblia Septuaginta. No obstante, ningún autor del Nuevo Testamento cita un solo pasaje de los escritos apócrifos, y esto es muy importante. Ni Jesús afirmó en ninguno de estos escritos, en ningún caso, en ningún momento, citó como escritura, como palabra de Dios, alguno de estos escritos apócrifos. Cuando reconoció el canon del Antiguo Testamento, en su tiempo, en este periodo, el canon del Antiguo Testamento había dividido en dos listas de 22 o 24 libros, respectivamente, cada una de las cuales contenía el mismo material que los 39 libros que forman nuestras versiones protestantes modernas. Ahora, en el canon de 22 libros, algunos de ellos se agruparon en uno, por ejemplo, el libro de los 12 que recogía los 12 profetas menores, Jeremías y Lamentaciones, Jueces y Ruth, y Primera y Segunda de Samuel. Ahora, al Nuevo Testamento también se le aplicaron los mismos tres criterios, claves de canonicidad, que el Antiguo. Por ejemplo, en el caso de Marcos y Lucas y Hechos, que fueron escritores no apostólicos, que fueron considerados de hecho amanuenses de Pedro y Pablo respectivamente. Creo que un amanuense es como un secretario o alguien que va escribiendo. Ahora, los libros de Santiago y Judas los escribieron los medios hermanos de Cristo, aunque Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento cuya autoría no se conoce hasta el día de hoy. No se conoce completamente. Hay algunos que dicen que fue Pablo, por cierto estilo literario, y hay otros que dicen que creen abiertamente por la belleza, por la erudición, por el estilo de griego en el cual fue escrito, que hay muchos también que postulan que lo más probable es que haya sido Apolos el que escribió este libro. No lo sabemos. Si fue Apolo, Apolo era un hermano que tenía un conocimiento brillante, podemos decir, era un teólogo magistral del Antiguo Testamento. Ahora, es importante también entender que no sabemos quién escribió el libro de Hebreo, pero lo que sí sabemos es que es un libro inspirado por Dios. Y esto es muy importante. Es muy importante esto. Como decía, se desconoce completamente la autoría de quién realmente fue el que escribió el libro de Hebreos, pero su contenido está en línea con el Antiguo Testamento, que la iglesia primitiva concluyó que había de haberlo escrito una persona relacionada con algún apóstol. Desde aproximadamente 350
al 400 después de Cristo, los 27 libros del Nuevo Testamento se aceptaron universalmente como inspirados por Dios. Ahora, ¿por qué se demoró el periodo de canonicidad? Haciendo un análisis para ir recopilando, vamos a citarlo en fecha. Aproximadamente en el año 1450, aproximadamente antes de Cristo, Dios le da la orden a Moisés para que escriba el primer texto bíblico. En ese lapso pasaron alrededor de 1000 años, de 1450 al año 400, al año 450, que hay algunos que difieren en eso, que es el año 400 antes de Cristo, en la cual se escribe el último de los 39 libros canónicos del Antiguo Testamento. Después de eso hay un periodo de 400 años, y en este periodo de 400 años, Dios no habla a su pueblo, no levanta profetas y no se registra ningún autógrafo, ningún geógrafo se levanta para escribir ningún autógrafo de la palabra bendita de Dios. Después de eso, llega nuestro Señor Jesucristo, anuncia su evangelio y aproximadamente entre el año 45 y algunos que dicen otro del año 50, depende de cada libro que uno estudie de bibliología, pero aproximadamente del 45 al año 95 o aproximadamente al 98 después de Cristo, se cierra el periodo de inspiración del Nuevo Testamento. Entonces, Dios inspiró en el Antiguo Testamento, se demoró casi 1000 años en inspirar y entregar su revelación progresiva en el Antiguo Testamento, desde el año 1450 aproximadamente, antes de Cristo, al año 400 antes de Cristo. Después del año 45 después de Cristo, aproximadamente al año 95, es que se termina cerrando, más que cerrando, sino que termina Dios de inspirar, de revelar y de entregar escritos inspirados por Dios, escritos santos, el cual se cierra con el último, el cual fue el último de los apóstoles en morir, el cual fue el apóstol Juan, con el último de los libros, lo cual es la revelación, el libro de Apocalipsis. Pero desde el año 95 ocurrieron prácticamente casi 250, 300 años después de este tiempo, del 95 en adelante, en el cual se demoraron, y fue un periodo muy largo, en, podríamos decirlo, en el proceso de canonicidad, de canonizar cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, es importante entender cuando hablamos de canon o de canonicidad, qué realmente es canon o qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de canonicidad. Debemos entender lo siguiente, que la idea de canonicidad alude al reconocimiento y aceptación por parte de la Iglesia de los libros de la Sagrada Escritura como la inspirada palabra de Dios. Este término procede de la palabra griega canón, que en su origen significa una caña o una vara, y esta vara no era cualquier vara, sino una caña o una vara de medir. Por eso que cuando hablan del canon, tienen que tener ciertos criterios, han sido medidos, han sido probados para que estén dentro del canon. Ahora, puesto que las varas se utilizaban frecuentemente como instrumentos de medición, esto es muy importante, esta palabra comenzó a transmitir la idea de estándar o regla. Y el término canon aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y siempre con un sentido metafórico. Pablo lo utilizó 3 veces en 2 Corintios, ¿ya? Por ejemplo, 2 Corintios 10, versículos 13, el 15 y el 16, para aludir a un límite geográfico. Entonces, este término, canon, significa una vara de medir, una vara de medición. Entonces, cada uno de los textos que querían estar o que postulaban para que ingresaran al canon bíblico de libros inspirados por Dios, debemos entender que tenían que cumplir una serie de requisitos. Y el máximo requisito, nunca debemos olvidar, que fue, hermanos, si es que llegaron
no hubo ni un libro que se le coló a la iglesia. Se le puede haber colado a la iglesia, porque somos falibles, porque somos humanos, pero a Dios no se le coló ninguno. Dios, en la supervisión, a través del Espíritu Santo, de la inspiración y de la preservación de la Sagrada Escritura, a través de su divina providencia, Él no permitió que ningún libro, pero ningún libro que no fuera un libro santo, se colara, se metiera dentro del canon bíblico que Dios tenía establecido para que fuera la palabra divina, palabra de Dios, la Biblia, la que Él nos entregó para que le pudiéramos conocer. Ahora, por ejemplo, en Gálatas 6:16, el apóstol Pablo lo usa para hacer una referencia a una norma o un estándar moral para la vida del creyente. En esos términos se utilizaba la palabra canon, que significaba regla o vara de medir. Si bien todo esto ilustra que a finales de la era apostólica esta palabra se entendía generalmente como una referencia metafórica a una regla, a una medida, a un límite o a un estándar. Y que cada libro que quería formar parte de los textos santos, de los textos sagrados, tenía que cumplir estos estándares. Si bien este término no comenzó a usarse para aludir a la autoritativa colección de libros reconocidos como un producto de la inspiración divina, hasta la mitad del siglo IV después de Cristo. De hecho, fue Atanasio, que vivió del año 295 al año 373, quien aplicó por primera vez el término canon a las escrituras, en la epístola sobre los decretos del Concilio de Nicea, publicada poco después del año 350 después de Cristo. En este documento, Atanasio alude al Pastor de Hermas como una obra ajena al canon. El Pastor de Hermas es un libro muy hermoso, que no es inspirado, no es canónico, pero sí es un libro muy hermoso, junto a la Didaquea y junto a muchos libros de la patrística, de los padres de la iglesia, que tienen mucha sabiduría, que uno le aporta muchas cosas. No son canónicos, no son divinamente inspirados, pero sí tienen un valor muy importante y son de mucha bendición al que lo quiera leer. Ahora bien, debemos entender que poco después del concilio de la Odisea, ahí se usaron las expresiones como canon o canónico y no canónico, para aludir respectivamente a los libros aceptados como parte de la Biblia o rechazados como no inspirados por Dios. Este es el sentido en que este término se ha entendido en relación con las escrituras más de un punto de vista histórico. El canon se ha definido principalmente de dos formas. Punto número uno, el punto de vista tradicional. Del catolicismo romano sostiene que la Biblia es una autorizada colección de escritos, es decir, la Biblia contiene los libros que la Iglesia ha recopilado y establecido autoritativamente como escritura. Según este punto de vista, la Iglesia decide qué libros forman o no de parte de la Biblia. Si bien es importante entender que Dios en todo momento, estuvo supervisando, en todo momento, estuvo supervisando el canon bíblico y la confección del canon bíblico. Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque no debemos creer, por ningún motivo, que esto fue una obra, aunque sí la realizaron hombres. Por eso se habla de que Dios la hizo de forma providencial y no de forma milagrosa, que Él fue orquestando el camino de cada uno de ellos y le dio la gracia y la sabiduría para poder defender la escritura. Por ejemplo, en los diversos concilios que se realizaron, le dio la sabiduría a hombres de Dios, a padres de la iglesia, para que apelaran y para que defendieran la palabra de Dios de muchas herejías de las que estaban circulando en aquel entonces. Por eso que es muy importante conocer este punto. Ahora, y otro punto de vista, que es el punto de vista bíblico,
Y este entiende que el canon es una recopilación de escritos divinamente autorizados. Y esto es muy importante. Y esto es lo que nos diferencia del catolicismo romano. Hay una gran diferencia también entre catolicismo y romanismo. Si usted va y estudia la mayoría de los credos o el credo apostólico, habla que cree un Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, y que también dice en una parte en la Santa Iglesia Católica. Cuando hablamos de la Santa Iglesia Católica, no estamos refiriendo a la iglesia que está en Roma, al catolicismo romano. A eso se le llama catolicismo romano. Pero cuando hablamos de la Santa Iglesia Católica, se utiliza este término para referirse a la Iglesia Universal, que abarca la comunidad de creyentes, de nacidos de nuevo, de hijos de Dios, que forman parte de la Iglesia alrededor de todo el mundo. Esa es la Iglesia Católica o la Iglesia Universal. Católica significa universal. Ahora, el romanismo es distinto, que nosotros lo conocemos comúnmente como la Iglesia Católica, pero en realidad eso es romanismo, la Iglesia Católica Romana. Es muy importante hacer este punto de vista. ¿Y por qué? Nosotros hemos dado cuenta que el punto de vista bíblico es diferente al punto de vista de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque el punto de vista bíblico alude a que es una recopilación de escritos divinamente autorizados. No es la iglesia o el pueblo de Dios la que determina qué libros son o no inspirados por Dios y forman, por tanto, parte de las escrituras. Los propios escritores están investidos de la autoridad divina en virtud de su inspiración. Y esto es muy diferente, porque según la visión de la Iglesia Católica Romana, la Biblia tiene cierta autoridad, pero está al mismo nivel que la autoridad del Papa, y a veces la autoridad del Papa puede ser tener incluso mayor valor que el de la Sagrada Escritura y de los concilios católicos romanos. Debemos entender que la Biblia es la máxima autoridad y está por sobre todo y encima de todo. Es por eso que nuestra máxima regla de conducta y de fe, es por eso que la Biblia, la Sagrada Escritura, se le llama la profeta mayor. Ahora, estos son las escrituras porque fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, la iglesia en el Nuevo Testamento, e Israel en el Antiguo Testamento. Y se limita a reconocer la autoridad intrínseca de los documentos. Es por eso que la canonicidad se basa en el hecho de la inspiración, no en el proceso o en la agencia que llevó a cabo tal compilación. Esto es muy importante entenderlo. De aquí nos hacemos esta siguiente pregunta, que siempre deberíamos hacerlo. ¿Por qué es necesaria la necesidad del canon bíblico? Y en el Nuevo Testamento, que se demoró prácticamente casi 300 años, desde el 350 al 400 aproximadamente, en el cual se incluye el último de los libros al canon de forma unánime, que fue el que más dio, entre comillas, problemas para entrar al canon, el cual fue el libro de Santiago. Y ese fue alrededor del año 350 al año 400. Hay diversos historiadores, unos dicen que fue en un concilio del año 350 y otros dicen que fue en el año 400 aproximadamente después de Cristo. El punto aquí más importante es entender lo siguiente: ¿por qué hay una necesidad de tener un canon bíblico? Porque hay una necesidad de tener libros que cumplan con cierto estándar, con cierta medida, con cierta capacidad, que estén dentro del canon bíblico. ¿Por qué es necesario? Primero que nada, si nosotros nos damos cuenta y estudiamos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la vida de los primeros cristianos tenían primero en aquel tiempo otras prioridades más que formar un canon bíblico. En los primeros siglos, la iglesia de Dios estaba más preocupada por sobrevivir a la terrible persecución que tenía el pueblo de Dios por parte de los emperadores romanos, antes de que realizar concilios para establecer cuáles eran los libros canónicos y cuáles no. Y Dios permitió, y es por eso que debemos entender que siempre Dios es soberano
y Dios permite, mediante su providencia, Dios permitió que se levantaran herejes. Porque si no hubiese sido por estos herejes que se levantaron, la iglesia no se hubiera levantado también para realizar la canonicidad y establecer un canon bíblico de los libros del Nuevo Testamento, porque había muchos, pero muchos libros circulando por la iglesia y muchos de ellos, la gran mayoría, eran libros falsos, eran pseudobiográficos que decían que tenían en aquel tiempo cualquiera le daba la firma de alguno de los apóstoles famosos y lo hacía circular sus libros y muchas veces estos libros estaban llenos de herejías, como por ejemplo el Evangelio de María, pseudo-evangelio de María Magdalena. Ahora sí bien, ¿por qué era necesario? ¿Por qué se llega a esta necesidad de realizar un canon bíblico? Comenzando con la redacción de la Torá, hay un claro mandamiento de Dios de reconocer y preservar su revelación escrita. También debemos entender que en el tiempo de Cristo, los 39 libros del Antiguo Testamento, agrupados quizá en un conjunto de 22 en hebreo, con algunos como Primera y Segunda de Samuel en un solo rollo, eran universalmente reconocidos como las Escrituras. Se hace también evidente la necesidad de un canon del Nuevo Testamento equivalente al del Antiguo. Y es por eso que es importante, pero la principal razón de todo esto fueron las herejías que comenzaron a circular en medio de la iglesia llevó a la necesidad de realizar un canon bíblico y de establecer, y de que la iglesia, por eso que Dios siempre utiliza también a su pueblo, la soberanía de Dios, la supervisión del Espíritu Santo y también la providencia de Dios, la divina providencia, actuando y también usando Dios a su iglesia para juzgar en estos temas y que la iglesia al final es la que juzga cuáles eran los libros. Pero ¿cómo lo juzga? Que tenían que ser libros que fueran inspirados por Dios, que tenían que cumplir una serie de requisitos, los cuales detallaban que eran divinos, que su inspiración era divina y que era el Padre eterno el que los había inspirado, era el Espíritu Santo el que los había inspirado por obra del Dios de los cielos. Porque Él nos quiso revelar su palabra, nos quiso revelar y darse a conocer a nosotros todo lo que Dios quiso revelarse a nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Divina Trinidad, nos reveló todo lo que nos quiso revelar de sí mismo para que nosotros pudiéramos conocer a este Dios maravilloso a través de las Sagradas Escrituras. Ahora es muy importante que aún los propios apóstoles, es muy importante que los apóstoles eran los representantes formales y autorizados de Cristo. A medida que estos fueron desapareciendo por muerte natural o martirio, como la gran mayoría que fue martirizado, se fue haciendo cada vez más necesario preservar sus enseñanzas. Aún los propios apóstoles se preocupaban de este asunto, preservar el testimonio apostólico escrito. Se hizo incluso más importante a medida que se acercaba el fin del siglo I. Este proceso providencial de preservación comenzó cuando las iglesias comenzaron a transcribir, compilar y compartir estos escritos. Más adelante, toda la iglesia reconoció formalmente los 27 libros del Nuevo Testamento como escritura y este proceso de reconocimiento no estableció el canon, sino que confirmó formalmente lo que ya había sido establecido por la inspiración divina por el Espíritu Santo. Es por eso que es muy importante conocer y entender que Dios siempre el que toma la iniciativa, que Dios siempre el que nos ha querido revelar su palabra, porque Dios es amor, quiere compartir, quiere comunicarse con nosotros, quiere que lo conozcamos cada día más y más. Ahora, hermanos, debemos entender y vamos a analizar acerca de cómo se conformó el canon del Antiguo Testamento. Y esto es muy importante. Si bien vimos luces con respecto a cómo se realizó esto, Dios fue en todo momento, de forma providencial, a través de su Santo Espíritu, supervisando en todo momento y preservando, porque Dios es el que preserva la Sagrada Escritura, preservándola hasta el día de hoy. Pero ¿cómo se realizó el canon del Antiguo Testamento?
Primero, el Antiguo Testamento se escribió a lo largo de un periodo de 1000 años, como veíamos antes. Aproximadamente Moisés terminó el Pentateuco inmediatamente antes de su muerte, en el 1405 antes de Cristo aproximadamente, a excepción del fragmento de Deuteronomio 34, del 5 al 12, que registra la muerte de Moisés y que posiblemente lo escribió Josué. Lo más probable, si no fue alguno de los escribas, alguno de los sacerdotes, de los levitas, lo más probable que haya sido Josué el que terminó de escribir el libro de Deuteronomio, quien junto con los ancianos de Israel aceptaron resueltamente estos 5 primeros libros como la palabra de Dios, la ley de Dios, con la autoridad divina, y los colocaron en el arca. Esto es muy importante. Nunca hubiesen colocado en el arca del pacto algo que ellos no hubieran considerado como algo inspirado por Dios, que tuviera una autoridad divina. Miren lo que dice Deuteronomio 31:24, dice, al 26 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Qué maravilloso. Es por eso que tras el regreso de la cautividad en el siglo IV a.C., Esdras estableció funcionalmente el canon del Antiguo Testamento. En general se reconoce que el canon del Antiguo Testamento se estableció siguiendo 3 criterios. En primer lugar, el libro tenía que haberse escrito por el proceso de inspiración, algo que normalmente afirma el propio autor. En segundo lugar, los contemporáneos del profeta reconocían frecuentemente la obra en cuestión. Y en tercer lugar, los contemporáneos del profeta decidían preservar el libro como parte de la palabra de Dios. Nunca debemos olvidar que la mayoría de los profetas, lamentablemente, eran perseguidos, y a la gran mayoría, a muchos de ellos los mataban. Y aun cuando los mataban, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, viendo que ellos eran hombres de Dios, eran santos varones de Dios, ellos mismos se encargaban de preservar sus escritos como reconocimiento de que ellos eran hombres de Dios y que habían hablado palabra de Dios. Ahora, además de estas consideraciones básicas, los dirigentes judíos comparaban cualquier nueva revelación con las escrituras que existían en aquel momento, como lo demandaba la ley de Dios. Todas eran comparadas especialmente con los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, cuando venía un profeta. Ahora, la cualidad más distintiva de cualquier profeta no era que hiciera milagros, que te adivinara el futuro pasado, que lamentablemente la iglesia hoy, cuando se mencionan los profetas o la palabra profeta, lo único que le interesa es eso, que le digan qué es lo que está haciendo, qué es lo que tiene, que él le hizo un mal o qué es lo que le está pasando, sino que los profetas, la principal labor de los profetas era traer al pueblo al arrepentimiento y lo llevaban a la Torá, lo llevaban a la ley de Dios, a que cumplieran la ley de Dios. Esa era la principal función de un profeta. Si un profeta no venía predicando arrepentimiento, lo más probable es que no era un profeta de Dios. Lamentablemente hoy día vemos, entre comillas, tantos pseudos profetas que se han levantado y que lo último que hacen es llamar al pueblo al arrepentimiento. Lo último que hacen es llamar al pueblo que se vuelvan a la ley de Dios, que se vuelvan a la Escritura y que se arrepientan de sus malos caminos. Si bien, como decíamos, los judíos comparaban cualquier nueva revelación con las escrituras que existían en aquel momento, como lo demandaba la ley de Dios, en el tiempo de Cristo se reconoció una colección de libros universalmente aceptados y establecidos como el Antiguo Testamento canónico. Estos libros coinciden con los 39 que contiene el Antiguo Testamento protestante y evangélico. Ahora, Israel nunca aceptó como canónicos a los escritos apócrifos, nunca. Nunca se menciona que ellos lo reconozcan como canónico. Los testimonios de Jesús y los apóstoles demuestran su absoluta aceptación del canon hebreo como escritura. Jesús cita cada una de las principales secciones del Antiguo Testamento, Moisés y el Pentateuco,
David en los Salmos, e Isaías y Jonás en los profetas. El Señor Jesús confirma cada una de estas secciones como parte de la autoritativa escritura de Dios, basándose en la doctrina y práctica de lo que dice el testimonio de los apóstoles refleja el de Jesús. Estos citan el Antiguo Testamento en su predicación. Ahora, frecuentemente desarrollan sus argumentos a favor del Evangelio en el Nuevo Testamento a partir de citas del Antiguo Testamento. Incluso la práctica evangelizadora de Pablo de ir primero a los judíos en las sinagogas y razonar con ellos a partir de las escrituras del Antiguo Testamento da fe de su completa aceptación del canon judío, una evidente distinción entre el Antiguo Testamento hebreo y las Biblias modernas en la disposición de los libros. Es muy maravilloso lo que hacía Pablo, siempre cuando él les predicaba primero iba a las sinagogas, les anunciaba el Evangelio en la sinagoga. Lamentablemente, la gran mayoría, casi siempre, la respuesta era la misma. No lo escuchaban, la mayoría de las veces lo rechazaban, lamentablemente, pero aún así él lo hacía porque sabía que lo que había en la sinagoga eran copias de la ley de Dios, de la Tanakh, de la Torá, de los Nevi'im, de los Ketuvim, del canon del Antiguo Testamento, de los 29 libros sagrados que conforman el Antiguo Testamento. Y Pablo les revelaba el Evangelio, les predicaba el Evangelio a través del Nuevo Testamento. Lamentablemente ellos, muchos, la gran mayoría, no quisieron recibir ni reconocer a Cristo como el Mesías y libertador Señor de Israel. Ahora, Jesús y los autores del Nuevo Testamento reconocían generalmente una doble o triple disposición de los libros del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, o la ley, los profetas y los escritos. Ahora, da la impresión de que Jesús reconocía una disposición del Antiguo Testamento que comenzaba con Génesis y terminaba con los libros de Crónicas, basándonos principalmente en su referencia a la sangre de los profetas desde Abel a Zacarías. Este orden es como el que encontramos en la edición definitiva del Antiguo Testamento hebreo procedente del texto masorético. Aunque la disposición de nuestra Biblia se deriva principalmente de la Vulgata latina y de forma secundaria de la Septuaginta, las diferencias de nuestro texto con el del Antiguo Testamento hebreo no alteran de ningún modo el hecho de que contiene los mismos libros que se reconocen como canónicos en la Biblia hebrea. El orden es algo secundario. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, la Biblia hebrea termina con los Ketuvim, no termina con los Nevi'im. La Biblia, por ejemplo, Antiguo Testamento que tenemos nosotros, la disposición, que al final son los mismos libros, la única diferencia es el orden en el cual están establecidos solamente, esa es la única diferencia. Por ejemplo, eh, el Antiguo Testamento que tenemos nosotros en nuestras Biblias protestantes terminan con los Nevi'im porque terminan con los profetas menores. Si bien los textos que ellos tenían, en la forma que ellos compilaban los hebreos, terminaban con los Ketuvim, que eran los escritos. Ahora, si bien es importante también conocer que hay que entender que todo esto no se hizo de la noche a la mañana, sino que llevó un tiempo de muchos años, incluso prácticamente un milenio, en el que Dios se demoró, y fue no porque el hombre haya metido la pata o porque el pueblo de Israel se haya desviado, no, fue porque Dios así lo quiso, porque así lo permitió y porque así estaba establecido en su soberana voluntad. Es por eso que duró aproximadamente 1000 años la conformación del Antiguo Testamento y, como veremos ahora, el canon del Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que el Nuevo Testamento se redactó a lo largo de un periodo de 50 años aproximadamente, del 45 al 95, como veíamos anteriormente. Y está formado por 27 libros redactados por 8 o 9 autores humanos. ¿Por qué digo 8 o 9? Porque no sabemos si hebreo lo escribió Pablo o no, o fue otro apóstol, o fue, como algunos postulan también, que haya sido Apolo. Pero lamentablemente el día de hoy eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos que es un libro inspirado por Dios. Ahora,
y consta de 4 evangelios. El libro de los Hechos, originalmente el libro de los Hechos era un volumen que acompañaba el Evangelio de Lucas, y 21 epístolas del libro de Apocalipsis. El primer documento escrito fue la Epístola de Santiago en el año 45 después de Cristo. El último de ellos fue el libro de Apocalipsis en el año 95 aproximadamente después de Cristo. Fue redactado por Juan hacia el año 95 después de Cristo. Antes de estos libros del Nuevo Testamento, la iglesia no tenía escritos autoritativos aparte del Antiguo Testamento. O sea, antes de que se comenzaran a redactar y escribir estos textos, los únicos libros autoritativos de la iglesia en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, pero ellos reconocían la autoridad de los apóstoles, seguían las enseñanzas de los apóstoles, pero con la única diferencia que no estaban registrados el canon de todos los libros que eran de los apóstoles, la enseñanza apostólica y de lo que Dios quiso revelar en el Nuevo Testamento. Ahora, si bien, aparte del Antiguo Testamento, que Jesús y los apóstoles reconocían como palabra de Dios, los libros del Nuevo Testamento fueron también reconocidos como inspirados por Dios y autoritativos, como el Antiguo Testamento en el tiempo que fueron escritos. Por ejemplo, Pedro aludió a las cartas de Pablo como escritura y citó en una misma frase Deuteronomio y Lucas, aludiendo a ellos como escritura. Si bien Juan alega haber escrito el Apocalipsis a petición directa de Cristo como una revelación de Dios para su iglesia, los libros del Nuevo Testamento fueron añadidos a la escritura en el momento de su inspiración y redacción. Fueron canónicos desde el momento en que se escribieron, no cuando la iglesia los aceptó como tales. No obstante, hubo un proceso con el transcurso del tiempo en el que los 27 libros del Nuevo Testamento fueron individuales y colectivamente reconocidos como escritura por el pueblo de Dios. En este proceso de canonización del Nuevo Testamento hubo 3 etapas históricas. Primero, la circulación, la recopilación y el reconocimiento. El periodo de circulación, la iglesia primitiva reconocía los 39 libros del Antiguo Testamento como escritura, como una verdad establecida, y la autoridad divina de estos libros era incuestionable. Si bien este compromiso ya se demostraba con la consistente práctica de Cristo y sus apóstoles de citar el Antiguo Testamento, identificándolo como la palabra de Dios. En el periodo en que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, las iglesias que inicialmente recibieron estos libros los reconocieron después como escritura, y poco tiempo más adelante aquellas comunidades comenzaron a leer estos textos junto con las escrituras del Antiguo Testamento en su asamblea. Si bien la práctica de transcribir y compartir estos textos con otras comunidades locales acompañó al reconocimiento de estos libros como escritura, puesto que algunos de ellos solicitaban incluso tales prácticas. Si bien este temprano proceso de circulación y recopilación propició que a comienzos del siglo II después de Cristo, la mayor parte de la iglesia estuviera familiarizada con la mayoría de los 27 libros del Nuevo Testamento, no obstante, en su comienzo este proceso consistió principalmente en la circulación individual de estos textos. Y es muy importante entender que cada uno de estos textos del Antiguo Testamento, si bien fueron inspirados por Dios, y el proceso de inspiración terminó en el año 95, cuando Dios le entrega la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan, hubo un tiempo en el cual la iglesia, y quiero hacer esta separación, la iglesia se demoró en formalizar el canon del Nuevo Testamento hasta prácticamente el año 400 después de Cristo. Bueno, eso lo vamos a ver también en una de las próximas clases, en la próxima clase y final que estaremos estudiando con respecto a este maravilloso tema del canon de las escrituras, conociendo la escritura. La próxima clase final se llama ¿Cómo se estableció el canon
y las traducciones de la palabra del Señor. Ha sido un placer poder estar con ustedes compartiendo esta clase, una clase muy edificante, muy maravillosa, que hemos tratado de abarcar y de entregar el conocimiento de cómo se formó el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, y siempre, nunca olvidar que en todo tiempo, en todo momento, estuvo el Espíritu Santo supervisando, y en todo momento la providencia, la divina providencia de Dios estuvo guiando, inspirando, preservando su palabra, porque es palabra eterna, porque es palabra del Dios viviente, la santa y bendita palabra, no del hombre, no de Marco, no de Juan, no de Moisés, sino es la santa y divina palabra de Dios. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase, hermano. Lo dejo cordialmente invitado para la última clase, la clase 9. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén y amén. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencer toda rebelión.